Hola amores, gracias por estar conmigo en un nuevo vídeo de perfume donde vamos a conocer la última novedad para mujer de la casa Jean Paul Gaultier Classic, que nos presenta un perfume de edición limitada que se llama Jean Paul Gaultier Classic Pin Up. Aquí lo tenemos, este es el perfume. Y bueno, hay mucho que decir. En un principio este nos lo presentan en este formato de 100 mililitros, ¿de acuerdo? Nada, están mirando por aquí los datos del perfume. En 100 mililitros y en principio este es el único tamaño que va a haber porque cuando hace este tipo de ediciones pues tiene ese tamaño. Fijaros en la decoración del frasco, pues con su muñequita pin-up, la estrella y todo con muchos brillos rosas, muchos brillos rosas. El frasco es tal cual nos lo encontramos siempre de la casa Jean Paul Gaultier, con esta cosita que es un seguro que se lo quitamos para poder ponérnoslo. Esto es un formato de 100 mililitros y es un eau de parfum. Os voy a contar sus notas, que por cierto me he ido a la casa oficial, he preguntado a la casa oficial, porque en Fragántica no tienen sus notas bien actualizadas, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Bien, es importante decirlo porque luego vais a ver más reseñas y eso, y como quien lo mire solamente en Fragántica le van a faltar datos del perfume. Os cuento, es un perfume del año 2020 de la familia Oriental Vainilla. Notas de salida, malvavisco y flor de azahar de naranjo, notas de corazón, jengibre y vainilla, y notas de fondo, ámbar gris. En Fragántica nos indican que tiene ámbar, no es ámbar, que son cosas muy distintas el ámbar al ámbar gris. Este es ámbar gris, que viene a ser muy parecido, su componente artificial es el ambroxan, para que os hagáis una idea de los aromas. Bien, es un eau de parfum con una duración en torno a las 6-7 horas, pero en una tonalidad muy suave, ¿de acuerdo? Repito, muy suave. Al principio que nos lo ponemos por sus tonos frescos que van a comenzar en esa salida, probablemente podamos pensar que va a ser un poquito con más intensidad, pero rápidamente baja su intensidad y esas 6-7 horas que nos dura el perfume aguanta en la piel de un modo muy suave. Incluso podéis imaginar que a la mitad de esas horas prácticamente es como un aroma muy liviano y personal en la piel, ¿de acuerdo? Yo os lo cuento todo tal cual es y luego cada uno que decida si le gusta o no. Está claro que cuando hacen perfumes suaves es porque hay mucha gente que también le gusta y consume aromas suaves. ¿A qué huele este perfume? Está claro que su salida viene muy fresca, un fresco floral que nos viene por parte de la flor de azahar de naranjo, que es una parte que ya conocemos de otros perfumes de Classic de Jean Paul Gaultier, que también salen con esa nota muy fresca floral de flor de azahar de naranjo y ese jengibre que anda por ahí. Cuando yo leí que tenía tanto malvavisco como vainilla, pensaba que podía encontrarme con un perfume un tipo bomba explosiva dulce. Pero lo cierto es que este perfume tiene más parte fresca, cítrica, en este sentido, que no ese tipo de aromas un poquito más dulces. Cuando se pasa un poquito esa salida de inicio que nos puede durar en torno a los 30 minutos de aroma, sí es cierto que aflora un poquito más ese dulzor, pero tanto la vainilla como el malvavisco vienen a ser un tipo de aromas dulces tan suaves, porque ya empezamos a entrar en esa etapa bastante suavecita del perfume, que digamos que se unen, se funden a la parte floral. ¿Hay dulzor? Sí, pero en modo muy suave y unido a la flor de azahar de naranjo. Con lo cual diría que es casi como potenciar el dulzor floral del perfume. Y no es un perfume pasteloso, no es un perfume que sea un bombón de perfume, una explosión de aroma de azúcar, no, es como esa flor de azahar de naranjo que al principio viene muy fresca, cuando baja un poquito ese frescor se va encontrando poquito a poco con ese dulzor que le van a aportar ese malvavisco y esa vainilla, pero en una tonalidad suave.
Este es el tipo de perfumes que yo califico como perfume de niña buena. Su dulzor justo, su intensidad justita para perfumarte, oler bien, estar limpita con tu buen perfumito, pero no provocas. No vas a provocar, no vas a pararle la respiración a nadie por tu perfume, en ese sentido. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo creo que podemos entender de cierto modo cómo es este perfume. Yo os diría, probadlo antes de lanzaros directamente a comprarlo, porque está claro que el aroma no es excéntrico, no es raro, es fácil de llevar, pero yo creo que debéis juzgar por vosotros mismos si tiene la intensidad justa para vosotros, si realmente os enamora ese perfume, porque no es un perfume barato, si de verdad os enamora, si de verdad os resulta especial, si ese aroma, porque es suave, tenedlo en cuenta, ¿qué pasa? Que estás pendiente de él, yo he estado pendiente de él, del tiempo que me duraba en piel, y si es cierto que perdura, pero quienes estén muy acostumbrados a perfumes de intensidad alta, es muy posible que cuando se pongan este perfume piensen que al poco tiempo dejan de percibirlo, porque viene en tonalidad suave. En este punto, pues lo mismo, toca que vosotros lo probéis, que vosotros sintáis realmente este perfume para ver qué os interesa o no. Os prepararé comparación con el perfume de Cabaret y os prepararé comparación con el perfume de el Classic Eau de Parfum de este perfume para que podamos conocerlos. Como siempre es dar opción a todos los gustos. Y aunque a estas alturas hay muchas personas que les encantan los perfumes intensos y escandalosos, también las personas con gustos de perfumes suaves tienen lo suyo, por lo cual va a ser interesante sobre todo para esas personas. Ahora bien, ya solo queda que tú lo pruebes, que tú lo sientas y por supuesto vuelvas y nos cuentes qué te parece este perfume. Porque por supuesto ya ha entrado en perfumerías, ya podemos empezar a conocerlo. Eso sí, si te gusta muchísimo, es una edición especial, por lo cual estas ediciones se fabrican X unidades, no he preguntado las que se van a hacer, pero se fabrican cierta cantidad de unidades y una vez que se terminan, a otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, estaré esperando tu opinión, que me cuentes qué te parece este perfume. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.